Tango, Red y Punto, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, en alianza con la Corporación Cultural Apuro Tango y la Fundación Cultural Projects. Agradecemos a los aliados que hacen parte de esta quinta versión por el apoyo incondicional. El Pequeño Teatro, Escénica, Julio César Cristancho de Onda Producciones, Bareque y Tapia y la Corporación Cultural Nuestra Gente. Soy Carmen Úsuga y estoy en el Pequeño Teatro. Desde este espacio cultural de la ciudad de Medellín les damos la bienvenida a esta quinta versión de Tango, Red y Punto. Agradecemos desde el alma a este aliado incondicional que desde los inicios del proyecto de Tango, Red y Punto ha estado presente. Este lugar, ubicado en el centro de la ciudad. Por su talento humano y por la infraestructura física, fue declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Medellín. Es el Pequeño Teatro. Es un espacio en donde hacen presencia todas las manifestaciones artísticas desde 1975, con una programación permanente en sus dos salas, la Rodrigo Saldarriaga y Don Tomás Carrasquilla, con un edificio sede de la Escuela de Formación de Actores, una biblioteca especializada, una sala de exposiciones y un acogedor café. Gracias, infinitas gracias al Pequeño Teatro. Bienvenidos a la cápsula número 18. Conversaremos con el promotor cultural Carlos Restrepo, nacido en Cali. Su vida cultural la inicia en esa ciudad, luego en Bogotá, la capital de Colombia, y finalmente se instala en la ciudad de Medellín, en donde desarrolla esta larga carrera que lo llevó a conocer a importantes y recordados artistas, que en el transcurso de esta entrevista disfrutaremos. Queremos desde Tango, Red y Punto agradecer su presencia, su testimonio y el habernos permitido tener acceso a sus tesoros fotográficos, que los podremos apreciar en las cápsulas 18 y 19. Estas estarán dedicadas a los espacios culturales de los que hizo parte y de muchas anécdotas de los artistas y personajes del tango que acompañó y con los que vivió de cerca angustias, tristezas, pero también alegrías y triunfos. Continuaremos hilando esta historia del tango en Medellín que construimos paso a paso, con los testimonios de nuestros invitados. Soy Carlos R. Restrepo y un fraternal saludo para Tango, Re y Punto. El motivo de estar hoy por acá es para contarles algunas historias que tengo sobre mi vida artística como promotor de tango en la ciudad de Medellín y otras ciudades de Colombia. Carlos Eduardo Restrepo Contreras. 1 de mayo del 48 en la ciudad de Cali, donde empecé mi emotividad por el tango. Pues en la ciudad de Cali, con un tío tuvimos un sitio que en esa época se llamaba Cantina, en la Loma de la Cruz. Y posteriormente estuve en Bogotá viviendo unos años donde terminé mis estudios, y ahí fue donde empecé ya en el tango, donde conocí a los grandes artistas del tango del 40 en un sitio que llamaba La Peña del Tango. Inicialmente estudié en el Colegio Santa Librada de Cali. Ya cuando nos fuimos a vivir con mi familia a Bogotá, hice mi bachillerato en el Colegio Camilo Torres de la ciudad de Bogotá. Después estuve trabajando en la Caja Agraria unos años
en el Departamento de Personal de la Caja Agraria de Bogotá. Inicialmente ya me dediqué a otras actividades y fue donde me contacté con un señor que se llamaba Emilio Slosner Henao, quien fundó la Peña del Tango en Bogotá en el año de 1976. Él me contactó y me propuso la idea de que le administrara ese sitio para la inauguración. Ahí fue donde conocí a Armando Moreno, que fue mi gran amigo toda la vida, a Alberto Podestá, Jorge Valdés, Raúl Iriarte, Lalo Martel, Beatriz del Campo. Y ahí conocí inicialmente también que vinieron a un festival del tango Alfredo Lamas y al Che Paulino, que el Che Paulino creo que vino en un festival en el año 76, 77 o 78, no recuerdo bien la fecha, y ya se quedaron radicados en Colombia. Yo trabajaba en la Caja Agraria, trabajaba en el departamento de personal, en la oficina de subsidio familiar. Era el encargado de revisar toda la documentación que asignaban los empleados de la Caja Agraria en esa época, que tenía la Caja Agraria 362 oficinas en todo el país, y yo era el que revisaba toda la documentación que llevaban los empleados de la Caja Agraria para reclamar el subsidio familiar en esa época. Pues a mí toda la vida me ha gustado el tango desde muy pequeño, porque era una de las aficiones de mi papá y de un tío con el que les comentaba ahora. Montamos la cantina en Cali, y el anhelo mío era conocer todos esos cantores que escuchábamos en los acetatos, que eran en discos de 78, conocerlos personalmente, y tuve el privilegio de que fueron empleados míos en la Peña del Tango, y ahí fue donde hice una gran amistad con Armando Moreno. Estando yo en Bogotá, Armando Moreno ya viajaba a Medellín. Don Leonardo Nieto, dueño de la Casa Gardeliana, lo llamaba para programarlo los fines de semana en la Casa Gardeliana, y Armando le comentó sobre mí a don Leonardo. Entonces don Leonardo me hizo una ceñita para que viniera a Medellín, y eso fue en el año 80, cuando me vine para Medellín y organicé con don Leonardo para administrar la Casa Gardeliana, en la cual estuve trabajando 5 años como administrador. Cuando me llame, voy a ir a preguntar. Pues yo vine a Medellín por ahí a mediados del año 79 y conocí la historia de la Casa Gardeliana, que inicialmente no se llamaba Casa Gardeliana, sino la Peña Tanguera. Ya por comentarios de don Leonardo supe que se llamaba la Peña Tanguera, y fue inaugurada en 1972, en enero de 1972. Y los artistas que empezaron allá eran los Charrúas, que eran 2 uruguayos, un argentino y un colombiano. El colombiano era Rodrigo López, un gran guitarrista, y los uruguayos no recuerdo el nombre. Y el argentino era Abelito, un argentino que vivió muchos años en Medellín. Ya estando en la Gardeliana, yo me encargaba de las contrataciones artísticas de la mano de don Roberto Rey, que era cuñado de don Leonardo Nieto, que era el que tenía contacto con todos los artistas en Buenos Aires, en México y en muchas ciudades, porque él era manager de muchos artistas en Medellín, como los Visconti, los Indios Tacunao. Entonces estuvimos en el año 83 en una reapertura que se hacía en enero, porque en diciembre siempre se cerraba la Gardeliana en vacaciones. En la reapertura en el 83, en enero del 83, estuve con Eni Palacios, el cantante no recuerdo el nombre, bueno, Jorge Rolando, y el pianista era el maestro Tomás Di Santo, que fue pianista de Leo Marini. Y el bandoneón era Óscar Peláez.
que lo trajo don Leonardo, lo contrató en Buenos Aires en 1983 y Peláez debutó en la Casa Gardeliana en febrero de 1983. Y el bajista era Óscar Hernández, que le decíamos el Gago Hernández. Ya teníamos artistas locales como la gran Miriam Araque, que fue una gran intérprete del tango, Teresita Rendón, Ada Román, también estuvieron acá los Indios Tacunao, que cuando estuvieron los Indios Tacunao, que eran súper famosos en Buenos Aires, los Visconti no se nombraban ni se mencionaban por ninguna parte. Unos excelentes intérpretes de la guitarra y las voces de los Indios Tacunao. También teníamos, estuvo ahí actuando Héctor Galán, en esa época, el negro Carlos Alberto Gómez, que nunca faltaba en las programaciones los fines de semana, Ovidio Barreiro, cuando Ovidio estaba muy joven, que Ovidio salió en un concurso de cantores que se hizo en la Gardeliana en 1982. Y Ení Palacio también salió en un concurso de tango en el 82, creo. Y guitarristas, los guitarristas eran muy escasos. Era Julio César Bolívar y don Rodrigo Montoya. Posteriormente, cuando salió Peláez de la Gardeliana, que duró 2 años, vino Eduardo Cordovés. Y ya se fue el maestro Tomás Di Santo, que se fue a vivir a Pereira, y vino otro argentino, un pianista que llamaba Silvio Ciliani. Sí, Eduardo Román, ahí estuvo, fue cuando llegó el Che Paulino. Después de que salió Eduardo Cordovés, llegó el Che Paulino y Eduardo Román, que eso fue como en el 84, que llegó el Che Paulino, y ya él llegó reemplazando a Eduardo Cordovés, y Eduardo Román hicieron parte del elenco artístico del acompañamiento musical en la Gardeliana. Siempre don Leonardo traía artistas internacionales en ciertas fechas del año, y como Alfredo Sadel. Alfredo Sadel lo contrataron por un fin de semana y fue tanto el éxito de la presentación de Alfredo Sadel viernes y sábado que estuvo 2 fines de semana en la Gardeliana. Los 3 Diamantes de México estuvieron ahí también, los hermanos Arriagada, el trío de los embajadores, los ecuatorianos también estuvieron ahí. Las parejas de baile en esa época, en los años 80, eran muy poquitas, no estaba sino Ignacio Molina y la señora. Alfonso y Esperanza, que no faltaban pues en la programación los fines de semana en la Casa Gardeliana, y Alejandro el Príncipe del Tango. Ya después vinieron a resurgir Ignacio Vázquez con Viviana Jaramillo y Luisa Gómez, que bailaban el tango por 3. Conrado Garcés y la señora, que Conrado fue el profesor el que le enseñó a bailar tango a Ignacio Vázquez, pues fue el profesor de Ignacio Vázquez en esa época. Y después Conrado montó un semillero con Dora Mira, que trabajaba en el departamento. Dora, una excelente bailarina, muy linda, que falleció primero que Conrado, siendo Dora mucho más joven. Soy la raíz. En esa época, la alcaldía de Medellín, de la mano de la Oficina de Cultura de Medellín, cuando eso no se llamaba Secretaría de Cultura, realizaban las tangovías en la 45 cada 2 meses. Y eso era impresionante. Había un tablado, eso lo realizaban siempre para los aniversarios de Gardel. Había un tablado en Palos Verdes, otro tablado diagonal casi frente a la Gardeliana y frente a la estatua de Gardel, y otro tablado en Confama, como en la 79, creo que es en la calle 79 con la 45. Y eso era un río de gente impresionante, desde Palos Verdes hasta Confama, que era el tercer tablado. Y lo realizaban con artistas locales de la época,
como Roberto Lamas, Teresa Rendón, Teresita Rendón, Héctor Galán, la gran Miriam Araque, Carlos Alberto Gómez, Mario Barreiro, que se me escapó también, que fue de los que inició también su carrera artística con el hermano Ovidio Barreiro en la Gardeliana, Mario Barreiro. Y otro que se me escapó ahora, casi se me escapa, es el maestro Eliseo Marchese, que fue un gran bandoneonista argentino que estuvo con los Caballeros del Tango. En la Gardeliana también se presentó, que en el año 83 estaba yo, los Caballeros del Tango. Y el bandoneón con Raúl Garcés tocando el violín y cantando pues el tango Lejos de ti, que fue el tango de éxito de él con el que se dio a conocer en Medellín. Alberto Núñez en el bandoneón y el Gago Hernández en el bajo. Esos fueron los Caballeros del Tango acá, que cuando se presentó el maestro en la Casa Gardeliana. En los festivales siempre venían conferencistas de Argentina a dar charlas sobre tango en la Casa Gardeliana, como el doctor Oscar Berruecos. Otro de los que hacía en los aniversarios de Gardel, daba charlas y era muy conocedor del tema, era don Hernán Caro, que tuvo un programa en la radio que se llamaba Una Hora en Buenos Aires. Duró 50 años ese programa al aire. Y es el único colombiano, antioqueño, que fue a dar charlas de tango en Buenos Aires. Sabía mucho y no todo lo tenía en la mente. Nunca llevaba un libreto, ni tenía un papel, ni nada. Y era coleccionista, tenía una música impresionante, todo en LP. Se me pasaba por alto también que uno de los músicos que inicialmente antes, cuando los bandoneones estaban, que eran muy pocos los que habían en Colombia, fue Federico Restrepo. Casi se me escapa Federico Restrepo, pero él tocaba el acordeón cromático. Y don Pepe de Lugo, que también tocaba el acordeón cromático y después empíricamente aprendió a tocar el bandoneón. Julio César Bolívar, que era uno de las guitarras. También estuvo en una ocasión que se vino de Buenos Aires a un festival del tango, Alfredo Lamas. Y lo tuvimos una temporada, los contratábamos por 2 meses en la Casa Gardeliana y ya se quedó radicado en Medellín, viviendo muchos años. La Asociación Gardeliana, sus inicios fue en 1970 por don Leonardo Nieto. Don Leonardo Nieto inicialmente compró ese local donde está la Casa Gardeliana y en 1970 con unos amigos de él, tangueros de esa época, después de que trajo el primer Festival del Tango en el año 68, donde vinieron los grandes artistas como Canaro, Raúl Iriarte, Raúl Verón, bueno, todos los grandes cantores y orquestas del 40. Ya tuvo la idea de fundar la Asociación Gardeliana, que se fundó en 1970. Y de ahí les vino la idea de conseguir un sitio para presentar show en vivo. La Asociación Gardeliana el primer presidente fue don Leonardo Nieto. Después hubieron varios como el doctor Jaime Jaramillo Paneso, el doctor Luis Guillermo Roldán, que fue presidente durante 20 años. Posteriormente la asociación estuvo inactiva 20 años, hasta el 2000, cuando tomándonos un café con don Leonardo Nieto en el Salón Versalles, del cual era su propietario, me propuso la idea de volver a activar la Asociación Gardeliana de Colombia en el año 2000. Entonces, reunidos con Hernán Caro, con Hernando López, que es otro gran conocedor del tango, muy amigo de don Leonardo, con Irma Ocampo y Chepe Rúa, y me puse en la tarea de buscar los estatutos en la gobernación, a ver cómo volvíamos a activar la Asociación Gardeliana nuevamente.
Entonces conseguí los estatutos y volvimos a nombrar una junta directiva en el 2000 y el primer presidente en esa época fue Hernando López, yo fui el secretario modestia aparte y los vocales eran Irmo Campo, Chepe Rúa, Hernán Caro y no recuerdo pues. Después ya estuvo de presidente el doctor Oscar Jaime Lema Tapias. El doctor que fue con el último presidente que yo estuve, Oscar Jaime Lema, que era médico de la Clínica Soma y socio de la Clínica Soma también. Gran conocedor, muy gardeliano. Escribió muchos libros sobre tango. En la ciudad era muy gardeliano. Él le decía a Gardel Carlitos y no le podían hablar mal de Carlitos porque se ofuscaba muy fácil. Estando, las reuniones se realizaban en la Casa Gardeliana, que se cerró en el año 86 creo, porque ya cuando abrieron el viejo almacén en la calle Colombia, eso nos quitó mucho público a nosotros, porque nosotros en la Casa Gardeliana no tenía parqueadero, sino los carros se parqueaban sobre la 45, sobre la 73, y bueno, en fin. En cambio, en la calle Colombia sí tenía un parqueadero el viejo almacén. Entonces ya hacíamos actividades, realizábamos actividades en la Casa Gardeliana, estando con la asociación, de la mano de la Asociación Gardeliana, hacíamos actividades cada mes, charlas sobre tango con los conferencistas que habían como Hernán Caro, con el doctor Oscar Berruecos, con Chepe Rúa, y venían a veces conferencistas de Buenos Aires. En esas actividades hice una gran amistad con el embajador de la Argentina en el 2006, que era el general Martín Balsá, que estuvo en 2 ocasiones en un aniversario de Gardel 24 de junio en Medellín, y en una de esas ocasiones nos dio una charla sobre Gardel en el Museo Casa Gardeliana. Otro de los artistas importantes que estuvieron ya haciendo museo Casa Gardeliana fue el Sesteto Tango, que vino para un aniversario de Gardel en el año 95. Y hoy mi viejo nonino es una planta, es la luz. Por iniciativa de don Leonardo Nieto, me propuso que fuera productor para la celebración de los 60 años de Carlos Gardel, el aniversario de Gardel en el año 1995. Y que fuera a Buenos Aires a contratar los artistas, patrocinado en esa época o con una ayuda económica por el doctor Luis Guillermo Roldán, don Leonardo Nieto y supuestamente por el cónsul de la Argentina. Entonces viajé a Buenos Aires y contacté en un sitio allá que llamaba Casablanca, que era la sede del Sesteto Tango en esa época. Y el manager era Roberto Hervín. Entonces les expuse la idea de venir a hacer una gira por Colombia. Estar el 24 de junio y hacer una gira por diferentes ciudades de Colombia en ese mes de junio de 1995. Ese elenco se llamaba Bajo el ala del sombrero y eran súper famosos, viajaban por todo el mundo, por el Japón, por Italia, por toda Europa. Y no mantenían casi en la Argentina, sino en Europa, bajo el ala del sombrero. Era el Sesteto Tango, los cantantes eran Enrique Dumas, el Negro Ayala, Roberto Ayala, y la pareja de baile era Gloria y Eduardo, que bailaban el tango canyengue, Los Rivarolas y Carol Yugias. Aquí hice la negociación con ellos, firmamos un contrato, el anticipo. En esa época, pues, ese elenco me costaba 130 millones de pesos para hacer una gira por Medellín, Cali, Pereira, Tuluá, Palmira, Bogotá, Manizales y Pereira. Entonces, 130 millones de pesos, pues,
Y a la alcaldía de Medellín le vendí la presentación en el aeropuerto La Herrera, en ese entonces, en 20 millones de pesos, que eso hace que 27 años ya, eso fue en el 95, 20 millones de pesos, pues en esa época era plata y era mucha plata también. Y aquí integré la cuota colombiana a Claudia Montoya, Antonio Soler, un gran cantante de esa época que vivía en Cali, a Diana Ocampo, que bailaba con, no recuerdo el compañero de ella, bueno, y otra pareja de baile. Y empezamos la gira, hicimos la reapertura y la presentación a los medios de comunicación en el Hotel Intercontinental el 6 de junio del 95, el 7 de junio. Y el 8 de junio íbamos para Cali. Entonces yo dije, o yo pensaba en esa época, hago teatro, Coliseo en Cali, teatro en Manizales, teatro en Pereira, teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá y la presentación en Cali, con eso libraba yo el costo de la contratación que tenía con Bajo el Ala del Sombrero, que eran 130 millones de pesos. Y me quedaban los hoteles que había convenido con ellos que los trabajaba el cover. Y eso iba perfecto. Conseguí un patrocinio con Pilsen en esa época para la publicidad visual y el aporte de don Leonardo, que eran como $10.000, y el doctor Luis Guillermo Roldán otros $10.000, que esa fue el anticipo que le di yo a ellos en Buenos Aires, $20.000, y la condición era que a medida que íbamos haciendo la gira yo les iba abonando al costo de la presentación en su totalidad. Salimos para Cali y el 9 de junio teníamos la presentación allá en el Coliseo de Cali. Y una buena publicidad visual. Mi presentador en esa época era Germán Amor, don Germán Amor, que le decían el varón del verso. Tenía una excelente voz. Yo lo mandé adelante para la publicidad visual en los almacenes, afiches y radio y esto, bueno. Yo llegué allá el 8 de junio a organizar lo del permiso con la alcaldía de Medellín, de Cali, y me faltaba el permiso de la policía. Y voy para el comando de la policía y Germán no había podido conseguir ese permiso y llego al comando de la policía y yo veía unos movimientos raros en el comando, como a las 12 del día, que entraba y salía policía, y entraba y salía policía. Entonces me direccionan donde una capitán. Le cuento que yo necesito el permiso, que era lo único que me faltaba, la autorización para la seguridad en el coliseo de la policía. Y me dicen, tiene que pagar. No recuerdo cuánto era el costo y yo llevaba era dólares. No, yo no tengo sino estos dólares, yo no le puedo recibir dólares. ¿Qué tal que los dólares me salgan malos? Le dije, pues, capitán, si le salen malos los dólares, yo no voy a viajar hoy, viajo mañana en la noche, me voy para Bogotá. Entonces, si salen malos los dólares, usted vaya al coliseo y dice, los dólares salieron malos, venga para acá. Bueno, me dio el permiso, me recibió los dólares y al otro día se los tuve que cambiar por plata colombiana. Y me voy para el coliseo, tengo toda la logística organizada, sonido, alquiler de piano, alquiler del contrabajo y bueno, toda la logística. Y a las 3 de la tarde del 9 de junio de 1995 capturaron a Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. Entonces quedó Cali como si hubiera habido un toque de queda. Ni carros, ni gente en las calles, ni nada. Me fueron 83 personas. Primer fracaso. Venimos para Bogotá y colocaron una bomba en el Capitolio, no sé qué hay cerca, en el Parque Bolívar de Bogotá. Y estuve 2 días en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y libré los costos del teatro y los impuestos. Pero me quedaban faltando los hoteles.
Pero cuando eso yo tenía una cuenta corriente muy bien manejada, entonces con la tarjeta de crédito iba yo cancelando esos gastos de los hoteles. Llego a Medellín, vengo para Medellín, ya para el 24 de junio, y hay una bomba en el Parque San Antonio, donde la Paloma de la Paz, que todavía está destrozada. Entonces, como no le había podido cumplir con los anticipos a Roberto Ervin, que era el manager de Bajo el Ala del Sombrero, me dijo, nosotros no nos presentamos el 24 de junio en el aeropuerto. Es una historia, pues son anécdotas. Yo tengo los pasaportes, nosotros tenemos los pasaportes, entonces llega Jaime Jaramillo Paneso, el director del aeropuerto en esa época, el director de la Secretaría de Cultura, que creo que era el doctor Luis Bernardo Duque, que duró 16 años en la Secretaría de Cultura de Medellín. Bueno, ustedes se deben de presentar, entonces yo tenía presentación, Teatro Metropolitano y Teatro Universidad de Medellín. No nos presentamos, yo ya les había dado por ahí 30 millones de pesos o más les había anticipado a ellos. Entonces vamos a negociar. ¿Cómo es la negociación? Digo, la alcaldía de Medellín le debe a don Carlos Restrepo 10 millones de pesos. Él les va a endosar esa deuda a usted, a Roberto Ervin, y le va a dejar la taquilla de los 2 teatros para ustedes. Y cancelamos la gira. Listo. Y si irá gente a los teatros, eso sí no sabemos. Deducen lo de los impuestos, que hay que pagar el alquiler del teatro y lo que les quede es para ustedes. Bueno, entonces se solucionó lo del aeropuerto de La Hierrera, hicimos la presentación el 24 de junio. Creo que el alcalde en ese entonces, que por ahí tengo un video, era el doctor Álvaro Uribe. Y la presentadora era Lucero Wilches Vera, hija de un gran amigo nuestro y de don Leonardo. El papá era Humberto Wilches Vera, que trabajó en RCN, ecuatoriano. Bueno, hicimos la presentación y ese día pues llovió, entonces hubo que terminar hecho antes de tiempo por la lluvia. Ya a los 2 días ya los despachamos para Buenos Aires con una gran tristeza y para mí pues es una gran satisfacción haber celebrado los 60 años de Gardel. Todo el mundo me decía, usted le van a hacer una estatua en Buenos Aires porque debe haber traído Bajo el Ala del Sombrero el aniversario de Gardel, pero yo quedé endeudado acá hasta la coronilla. Y Bajo el Ala del Sombrero siempre les alcancé a dar, que todavía conservo ese documento, 63 millones de pesos. Lo que pasa es que yo estaba muy financiado. Me imaginé que estando en Cali, mucho antes del evento de Bajo el Ala del Sombrero en Cali, me contactó un señor de Buenaventura. No sé cómo encontró mi teléfono, cuando eso era el Viper, no usábamos celular sino Viper. Me llamó un señor, mira, yo soy fulano de tal, tengo un negocio en Buenaventura, esto, lo otro. Necesito que me lleve un show a una piscina, a un centro de recreación que tengo en Buenaventura. Bueno, en fin. Yo soy maderero y cuando eso existían las tiendas de Pedro. Estaba la tienda de Pedro en Cali, la tienda de Pedro en Pereira y la tienda de Pedro en Manizales, y había un sitio aquí que llamaba Casa de Colombia que quedaba por la avenida Las Palmas, 4, y el de Buenaventura 5. Yo les había vendido ese show Bajo el Ala del Sombrero a 10 millones de pesos cada show. O sea, ahí tenía 50 millones de pesos, más 20 millones de pesos que negocié con la alcaldía, eran 70 millones de pesos. Me quedaban 60 millones de pesos para librar los 130 millones de pesos. Pero cuando el problema de la violencia en la ciudad, que se desató en el país por lo de Gilberto Rodríguez Orejuela,
todos esos clientes que tenía se perdieron. Nadie me volvió a pasar al teléfono ni nada. Eso fue el fracaso de ese evento. Tristeza, la mesa y el pan. Cuando yo trabajaba también con el Hotel Intercontinental y iba muy bien. Yo trabajaba con la cadena Intercontinental en Medellín, Cali, Pereira y Río Negro. Eran los dueños de esos 4 hoteles. Y viajaba mucho a Pereira, a esos centros, sitios que habían de tango en Pereira y trabajaba con otra clase de artistas, con orquestas, con boleristas, con tango, en el Caño 14 de Cali. Y en fin, entonces me demoré 2 años para terminar de pagar la plata. Al colombiano le debía, en los hoteles, con cheques pues fechados por toda parte. Entonces me tocó poner un abogado porque no aguantaba el teléfono. Entonces voy donde un abogado me dice: Carlos, no dé la cara, no se esconda, que por cheques fechados no meten a la cárcel a nadie. Y el banco me dio un sobregiro con la tarjeta de crédito de 5 millones de pesos. No le vaya a firmar al banco nada en letra pequeña, que si el banco le autorizó ese sobregiro es porque usted tenía un buen manejo de la cuenta y esas platas están aseguradas. El gerente que le dio ese sobregiro no lo van a sacar del banco, ni él va a perder esa plata. Entonces cambié el número del teléfono. Cuando se usaba el teléfono fijo. Y la primera llamada que me entró del teléfono era del Hotel Caracas, que quedaba aquí en Caracas, entre el Palo y el Oriental, que ahí fue donde alojé a los artistas bajo el ala del sombrero. Una abogada. Don Carlos, yo les estaba abonando ahí. Vea, para que yo soy la abogada del Hotel Caracas, donde usted alojó a los artistas bajo el ala del sombrero, para que hagamos una renegociación, para que nos abone de a 20.000 pesos y esto. Ya, bueno, doctora, yo ya voy para allá, cuando cae tremendo aguacero. Entonces, cuando llegué, la doctora ya se había ido y hablo con el abogado, me dijo: no haga eso. No vuelva a hacer eso. Porque usted hace eso y ahí sí le da para un embargo, bueno, en fin. Y esa fue la primera llamada que me entró al teléfono nuevo. Espere la cápsula número 19, con la segunda parte de este encuentro con Carlos Restrepo, promotor cultural, empresario y manager. Tarea que ha desempeñado con responsabilidad y amor por la música, aunque a veces, como él mismo nos lo ha relatado a lo largo de esta entrevista, no es sencilla la tarea, pero la ha realizado con absoluto profesionalismo. Soy yo. Si te gustó el capítulo, por favor, compártelo. Invita a tus amigos a seguirnos en las siguientes redes sociales. Queremos compartir este inmenso y apasionante mundo del tango. Tango, Red y Punto, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, en alianza con la Corporación Cultural Apuro Tango y la Fundación Cultural Projects. Hasta la próxima. Recuerda, el tango, una manera apasionante de vivir la vida. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tatá, le muerdo fuerte la boca, tierra tatá, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che, yo soy María. Colombia, potencia de la vida.